Una vez que el PAC llegó al poder, el camino que tenía por delante no era para nada plano, todo lo contrario. Debía levantar a una Costa Rica sumida en una crisis económica y social. Si a eso se le agrega que durante los últimos años el país fue golpeado por 2 importantes desastres naturales y una pandemia, la tarea se pone aún más cuesta arriba. Pero entonces, más allá de la dificultad, ¿qué se hizo bien, qué se dejó de lado y qué provocó la desaparición del PAC en estas elecciones recientes? Los analistas consultados coinciden en que el fuerte de las 2 administraciones de Acción Ciudadana fue realzar los derechos humanos de minorías como la población gay. Pero yo diría que hay algunos elementos. Uno, que en términos de las reivindicaciones de derechos, los gobiernos del PAC atendieron las demandas por las diversidades. El elemento que podría uno señalar como más distintivo ha sido, y que podríamos también, a manera de hipótesis, decir que es fruto de la coyuntura, aunque no se puede ignorar que hay voluntad política de estas administraciones, especialmente de esta segunda, para impulsarlo, es el énfasis que se le ha dado a la agenda de derechos humanos y especialmente derechos humanos de ciertas minorías, de ciertos colectivos, que por mucho tiempo reivindicaron la necesidad no solamente de visibilizar sus derechos, sino que efectivamente se implementaran. Entonces, digamos que ese tema podría ser uno de los elementos más distintivos, viéndolo en perspectiva las 2 administraciones, aunque repito, con más énfasis en la segunda. Pero en definitiva, uno de los mayores logros del gobierno de Carlos Alvarado fue conseguir la reforma fiscal, una reforma que distintos gobernantes habían intentado hacer desde muchos años atrás. Si bien la grave situación que aquejaba la economía del país fue importante para estas administraciones, también lo fue el asunto ambiental. Podríamos decir, a manera tal vez de reconocimiento, que en un giro que da la segunda administración con respecto a la primera, dándole mayor énfasis al tema del control fiscal, también asusado por una realidad económica y fiscal que se volvía insostenible, compromiso, pero ese es un compromiso país, que empero hay que reconocer en estas 2 administraciones también tuvo particular acompañamiento de parte de las autoridades más altas de gobierno, que tiene que ver con el tema de ese compromiso con la mitigación, la adaptación al cambio climático, la búsqueda de la carbono neutralidad, la búsqueda de consolidar una migración de nuestra matriz energética a energías renovables, limpias, y además generando alternativas de fuentes energéticas. Otro punto a resaltar de estos 8 años fue el manejo ante hechos históricos como los 2 desastres naturales más grandes de los últimos tiempos, los huracanes Otto y Ney, así como la pandemia por nuevo coronavirus que aún sigue azotando a Costa Rica. Ambas administraciones enfrentaron momentos duros. El señor Guillermo Solís, particularmente con la llegada del huracán Tomás, creo que se llamaba el huracán, que afectó directamente una parte del territorio costarricense, como muchos años antes no había ocurrido. Ese manejo de esa crisis inclusive le valió en algún momento un reconocimiento de propios y extraños al señor Solís y a su equipo de gobierno. Y por supuesto, en el caso de la presente administración, pues el tema de la pandemia provocada por la COVID-19, de la cual no hemos ni siquiera todavía del todo salido. En el caso de la pandemia, ¿verdad?, que ha sido el evento sin duda más dramático que ha habido en la humanidad en lo que llamamos siglo XXI y posiblemente en buena parte del siglo XX, en la mitad del siglo XX y lo que llamamos del siglo XXI, a mí me parece que la sociedad costarricense y su gobierno lo han manejado muy bien. Por supuesto que hay detalles y hay cosas, pero digamos, la valoración, ¿verdad?, a mi juicio es muy positiva, ¿no? Y si usted compara tasas de vacunación en América Latina por 100,000 habitantes o como se quiera ver, a mí me parece que salimos muy bien.
tanto para analistas como para personas que estuvieron inmersas en la política durante estos 8 años, lo más cuestionable para ambos gobiernos fue el tema de la corrupción, sobre todo porque ese era precisamente su estandarte de lucha. Se tiene claro que es un fenómeno que costará erradicar de la arena política, pero cabe recordar que durante estos 2 periodos se reventaron graves casos de corrupción como el ya bien conocido Cemento Chino. Esta cuestionable red se descubrió a mediados del 2017 cuando Luis Guillermo Solís estaba al mando. El asunto era tan grave que involucraba, entre otras figuras políticas, al ex magistrado de Sala Tercera, Celso Gamboa, así como al ex fiscal general, Jorge Chavarría. El primero fue destituido de su puesto, mientras que Chavarría reactivó su jubilación y se fue. Después se revelaron asuntos tan delicados como el caso UPAD, Cochinilla, Azteca y Diamante, donde se dejaban ver supuestas redes de tráfico de influencias que supuestamente les permitía obtener importantes beneficios económicos. Está cansada respecto al tema de corrupción y esto viene en aumento y es algo que nosotros como sociedad y sobre todo desde la institucionalidad no se ha abordado correctamente. Los medios de comunicación han tenido un papel muy importante porque ahora la gente habla de que hay más corrupción, pero en realidad yo creo que es que se sabe más, se conoce, se denuncia. Y antes se mantenía como en un subsuelo o se daba por un hecho que había ciertos grados de discrecionalidad que hoy no se permiten. Parece que, digamos que los casos que han surgido, digamos, son producto de la acumulación de años, ¿verdad? Es decir, era como secreto, digamos, como una especie de secreto de familia, ¿verdad? Que, digamos, para utilizar una imagen frecuente de que barríamos para adentro y dejamos la basura detrás de la puerta. Alguien la sacó y claro que eso salpica muchísimo y quien más lo recibe es quien está en gobierno, ¿verdad? Además de la corrupción, se considera que los 2 presidentes se abocaron más en atender temas de derechos humanos sin prestarle la misma atención a disminuir la desigualdad, que hoy nos coloca como uno de los países más desiguales de América Latina. Es otro tema que a mí me parece que se pudo haber hecho mejor, la política exterior. Yo creo que en el gobierno de Luis Guillermo Solís perdimos la oportunidad de construir una agenda regional, una agenda centroamericana. En otros temas no salimos muy bien. Yo diría también hay una dificultad grande en constituir equipos de gobierno, ¿verdad? Creo que a los 2 gobiernos les faltó balance generacional para hacer, digamos, por decirlo así, pesos y contrapesos. Sin embargo, una de las situaciones que más provocó el descontento social fue que el cambio que tanto se promulgó al final nunca llegó. Dice en los estudios que han dado seguimiento especialmente al alcance, a la naturaleza y al alcance de las políticas públicas, que al menos en la primera de las 2 administraciones, la que se levanta sobre el discurso del cambio, y recordemos que don Guillermo Solís gana con el eslogan de que él representa un cambio hacia todo esto tradicional, que había justificado 14 años antes el nacimiento del PAC. Dicen estos estudios, empero, que más allá de eso, en muchas líneas fueron políticas que se podrían hasta incluso catalogar de políticas de Estado, es decir, no sufrieron mayores variantes con respecto a lo que se venía haciendo en gobiernos liderados por partidos de otro signo político. Este cúmulo de decepciones y desilusiones desencadenaron que, tras las elecciones del 2022, el partido que fue el oficialista durante 8 años desapareciera completamente del escenario. Wilmer Ramos, su candidato presidencial, no recibió ni un 1% de los votos emitidos en esta contienda, desterrándolo de la posibilidad de competir en una segunda ronda. El hecho de que Ramos no quedara electo no resulta del todo extraño, debido a que en la historia de la Costa Rica moderna nunca antes un mismo partido había sido electo en 3 ocasiones consecutivas. Sin embargo, el descalabro no termina ahí. El PAC no obtuvo ni una sola curul en la Asamblea Legislativa, condenándolo así a no tener voz en estos próximos 4 años que empiezan el próximo 8 de mayo.
¿Qué pasó entonces? Es más que simplemente el hecho de que el partido ya llevara 2 gobiernos sobre sus hombros. Una de las fuentes de las que se nutrió el Partido de Acción Ciudadana para construir sus gabinetes y sus equipos de gobierno fueron las universidades estatales y, bueno, algunas de las decisiones adoptadas al amparo, por ejemplo, de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o de la reciente aprobada Ley de Empleo Público, directamente tocaban intereses de estos sectores y esto fue minándole esos apoyos que había ido construyendo y que de alguna forma habían sido importantes en la consecución de los 2 triunfos electorales. Pero si vemos hacia adelante, ¿será posible el resurgimiento de un debilitado PAC? ¿Será el fin del PAC? No sé. Hay que darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Dependerá de cómo avanza el nuevo gobierno, qué partidos se van a consolidar. Yo no apostaría ni por un resurgimiento del PAC ni por el fin del PAC. Me parece que es muy temprano para concluir, hay que dar tiempo y evaluar en algunos años qué podría pasar. Me extrañaría que en un par de elecciones repunte el PAC, sinceramente, porque quedó alguna más ahí, hay algún semillero, ¿verdad? De personas que probablemente siguen dándole al PAC importancia o que consideran que ideológicamente sigue respondiendo a eso. Entonces, a mí particularmente no me extrañaría, no sé en cuánto tiempo, pero puede ser que sí surja porque es algo que se ha dado y en el país no sería la primera vez que se ve.